Gracias por acompañarnos en la fuerza de la verdad. El último tema que queremos tocar en el día de hoy se relaciona con las candidaturas independientes, por un lado, el sistema electoral, por otro lado, y la decisión que no ha podido implementar la Junta Central Electoral para impedir que candidatos, precandidatos o personas que quieren ser candidatas de algunos partidos políticos inicien sus actividades proselitistas. Porque sabemos que no hay una fecha de inicio ya declarada por la Junta Central Electoral. Pero al mismo tiempo, el hecho de que hay partidos políticos que han dicho que estarían tomando la decisión ya de seleccionar desde ahora a los candidatos presidenciales que estarían concursando en las elecciones del 2028, la misma Junta Central Electoral ha dicho que tendrá el tribunal que decidirlo, porque los partidos políticos parece ser que no quieren acatar esa normativa que la misma Junta Central Electoral, como rectora del sistema, ha recordado, y es que hay fechas entre las cuales pues, los partidos políticos deben realizar sus actividades internas para la selección de candidatos, la conformación de sus boletas, para la inscripción de los candidatos, ¿verdad?, en la misma Junta Central Electoral y poder participar en el proceso electoral que tendría su ejecución entre los meses mayo y junio del año 2028. Hay un tema que se cae de la mata y es la relación que existe entre el sistema electoral que se ha tenido que usar en el país porque no ha funcionado, ha sido un fracaso y fuimos víctimas, todos los dominicanos responsables y sensatos, fuimos víctimas de un sabotaje electoral cuando se intentó utilizar el voto automatizado en el país. Eso obligó a que se repitieran las elecciones municipales en el año 2020 porque sencillamente no funcionó. Se han invertido dineros en la Junta Central Electoral en temas de semi-automatización de los procesos y también con el voto automatizado, y en ambos casos pues se han decretado, se han denunciado fraudes electorales y sabotajes. Ahora, con la existencia de esa sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que apoya el surgimiento, la inclusión en los procesos electorales de las candidaturas independientes, pues es obvio que el sistema electoral vigente tiene que revisarse para que se le pueda dar cabida a las personas que aspiran. En el momento en que se emitió esa sentencia, nosotros percibimos y de inmediato que el sistema no iba a dar pie con bola, como dicen aquí, que iba a ser inoperante, que no se iba a poder utilizar con la eficiencia adecuada, que el proceso electoral podría ser muy largo y que entonces la cantidad de boletas electorales que habría que incluir de manera manual, impresas, imprimir, iba a ser enorme, porque el derecho a ser elegibles pertenece a todos los dominicanos, no solamente a aquellos que pasando por un partido político son seleccionados por las cúpulas políticas partidarias y presentados a la Junta Central Electoral como los candidatos que estarían representando su partido, ya sea como candidatos a la presidencia, a las senadurías de las distintas provincias del país, a las diputaciones, a las regidurías y a las sindicaturas. Eso significa que estaríamos teniendo un sistema electoral bastante complejo, ese proceso de votación
podría ser complejo, lo que requeriría un rediseño o un ajuste sistémico, aunque se utilice el sistema manual, para que la gente de antemano sepa en cuál de las boletas electorales estaría buscando su candidato y facilitar el encontrar a ese candidato. Por ejemplo, si se va a realizar la votación congresual, puede ser que hayan 50 boletas que tienen que ver con diputados y 50 boletas que tienen que ver con senadores. Un ejemplo estoy poniendo. Si de antemano se sabe en cuál de las boletas está el candidato por el cual la persona quiere votar, pues entonces no tiene que estar revisando boleta por boleta, sino inmediatamente irse a la página 14, a la boleta número 14, que están organizadas en esa secuencia, y allí va a encontrar a su candidato, va a rayar esa boleta, y esa boleta es la que estaría depositando en la urna. Las otras boletas que no serían rayadas porque no les interesa ninguno de los candidatos adicionales que están ahí, habría entonces que tomar una decisión para ese proceso electoral, si romper las boletas, ¿verdad?, que no se van a depositar en las urnas, tener un gran zafacón y varios zafacones para ser utilizados durante el día. La persona haría lo mismo con las boletas donde estarían los senadores y buscaría la número 10, la número 5, donde entiende que está el senador en ese número, para entonces ir directo a esa boleta, rayar la cara de su candidato y las demás boletas, las otras 49 boletas, porque eran 50, también romperlas y entonces doblar su boleta de senadores, del senador, ¿verdad?, para los senadores, doblar la boleta para los diputados y ir a las urnas y colocarlas. Y a la vez, las otras boletas rotas, depositarlas en el zafacón. Esto permitiría que solamente estarían en las urnas aquellas boletas votadas realmente, donde se seleccionó un candidato. No importa que ese candidato sea de un partido o que sea una candidatura independiente de lo que aspiraron a ser senadores y diputados. Estoy poniendo un ejemplo sencillo. Yo sé que cuando también se eligen los senadores y diputados, también se elige el presidente de la República. Entonces, en un tercer paquete de boletas, que podrían ser menos que las de senadores y diputados, y quizás sean nada más 30 boletas, ¿verdad?, o quizás sean 10 boletas solamente, entonces ahí usted va a saber en cuál boleta usted va a escoger, si va a ser la número 3 o la número 9 o la número 7, la va a sacar dentro de las 10 que le entregaron, va a realizar su votación, va a doblar su boleta y las otras la va a romper también para depositar la boleta con su voto en la urna y las boletas rotas en el zafacón. Ese proceso sería el proceso crítico, en dado caso de que se tuviesen que imprimir muchas boletas electorales para los presidenciables, los senadores y los diputados para esas elecciones para esas elecciones congresuales y presidenciales. En el caso de las elecciones para regidores y alcaldes, síndicos, sería lo mismo. El día correspondiente, no importa cuántas boletas se hayan impreso, de antemano y por la misma campaña electoral que tendrá la información el candidato, la gente que le va a votar va a saber que en la boleta número 8 de las 14 que le vamos a entregar está su carita. Si usted quiere votar por ese candidato, cuando le entreguen el paquete de boletas, usted va a buscar la número 8, la boleta número 8, y ahí va a encontrar la cara del candidato por el cual usted va a votar, y las otras boletas sencillamente las rompe. Ese sería el proceso para votar. Evidentemente,
Cuando usted va a recibir las boletas, hay todo un proceso de su cédula, saber que usted está en el padrón, que tiene derecho a voto y todo eso, y se ofrece entonces la entrega de las boletas para que la persona pueda realizar su proceso de votación. ¿Qué pasa? Que esto que yo he descrito sería el proceso de votación si el voto fuera manual. El voto es manual, ¿verdad? Y yo creo que el único elemento aquí que puede abultar este proceso son las boletas que no van a ser votadas, porque la gente va a tomar solamente una en la cual está el candidato por el quien va a votar y las otras la va a romper. Eso significa que va a haber una cantidad enorme de papeles rotos, que habrán zafacones múltiples rotos, ¿verdad? Llenos de boletas rotas, y las urnas solamente van a contener aquellos votos de aquellas boletas que sí se utilizaron para votar. Cualquiera de los 4 procesos, de los 3 procesos, regidores, síndicos, senadores, diputados y presidentes, pueden utilizar ese proceso. Después, el proceso de escrutinio va a ser muy sencillo, porque estarán las boletas allí con los nombres de las personas votadas. Lamentablemente, como no se sabe por quién se va a votar, porque el voto es secreto, el acta para el cierre de cada escrutinio va a ser diferente. Va a tener que elaborarse en el mismo momento, ¿verdad? Con los nombres de las personas que fueron votadas según las boletas, e ir colocándole los votos que recibieron en ese proceso de votación. De antemano se podrían tener los listados, pero sería definitivamente mucho más complejo tener que estar saltando entre una página y otra por la gran cantidad de candidatos que podrían estar durante el proceso, además de aquellos que están, independientes durante el proceso, además de aquellos que fueron inscritos por los partidos políticos. La opción que se ha querido plantear es volver de nuevo al voto automatizado, quizá por el temor a estos 2 puntos específicos, el tema de la ruptura de boletas para ser votadas, seleccionando solamente aquella en la cual está el candidato por el cual se va a votar, y en el escrutinio la elaboración del acta, que podría ser mucho más lento o que podría agilizarse si sencillamente se elabora en el momento los candidatos que han sido votados, se van colocando los nombres y finalmente los votos en cada uno de ellos, se revisa porque los votos van a estar ahí y entonces se firman las actas de una forma adecuada. De hecho, cada mesa electoral podría tener un secretario con una laptop, con una impresora para digitar, ¿verdad?, en un archivo preelaborado, vacío, con los datos de las personas votadas y con los votos que sacaron, y entonces ese archivo, luego de grabarlo y ponerle el nombre, pues entonces imprimirlo, y ese papel impreso, que pueden salir 2, 3 páginas, dependiendo de cuántos candidatos participaron en esa mesa electoral, entonces revisarlo, ¿verdad?, en ese reconteo que como quiera se hace en las mesas electorales en el momento del escrutinio. Esto permitiría que estando allí los delegados de las mesas y de los partidos representados en las mesas electorales, y probablemente un delegado que no es de ningún partido, pero que sería popular para garantizarle a los candidatos independientes que también tienen una representación, entonces se firmarían esas actas que serían las que luego se enviarían a la Junta Central Electoral para el procesamiento de todas las mesas y la emisión de los boletines. Fíjense que es complejo, pero yo le acabo de hacer una descripción a ustedes, me parece que con mucho detalle, de lo que podría ser el proceso electoral, incluyendo las candidaturas independientes y utilizando, ¿cómo le digo?, el voto manual. Hacer
la locura del voto automatizado ahora para darle cabida a todas las personas que van a estar participando. Es un tema porque nunca hemos tenido confiabilidad y por lo tanto la gente no le tiene confianza a ninguno de los procesos semiautomáticos ni automáticos que se han utilizado en las últimas 2 o 3 elecciones en la República Dominicana, y por eso hemos tenido que volver al voto manual como única garantía de respeto a la libertad popular de elegir y de ser elegibles, a ese derecho. Sin embargo, eso no quita que fuera de las mesas y antes de los procesos no se den todos aquellos temas que son considerados delitos electorales, como la compra de cédula y una serie de cosas. Finalmente, y para resumir, con este tema de la elección anticipada de candidatos, está esa creencia que se pudiera estar teniendo de que para el año 2028 podrían haber sorpresas para la determinación de quiénes van a ser los candidatos a la presidencia con mayor votación. En este momento se entiende que ni Danilo Medina ni Luis Abinader, porque la Constitución se lo prohíbe, podrían participar en ese proceso electoral debido a la existencia de ese artículo provisional que se colocó. Pero también eso coloca tanto a Luis Abinader como a Danilo Medina como los únicos dominicanos que no tienen el derecho de ser elegibles, y teniéndose una conformación y una concentración tan amplia en el Congreso Nacional y la Asamblea Nacional, tiene quórum, aún formando parte la mayoría de ellos del partido de gobierno, no cabe descartar la posibilidad de que esa Constitución de la República podría ser modificada para eliminar ese artículo transitorio, habilitar a Danilo Medina, y de paso el presidente Luis Abinader estaría siendo habilitado, y en un escenario hipotético como ese, los 3 candidatos a la presidencia que estarían compitiendo cabeza con cabeza en el año 2028 serían Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Eso significa que estas 3 personalidades, líderes políticos con experiencias presidenciales, estarían compitiendo en las elecciones del 2028, y para nadie es un secreto esto que voy a decir ahora. Para nadie es un secreto que los 3 tienen una tasa de rechazo importante, pero para nadie es un secreto que con las experiencias acumuladas que los 3 han tenido como presidentes de la República, son los 3 candidatos que mayor fuerza tienen en los partidos políticos a los cuales pertenecen. No existe ningún candidato en este momento, a nuestro entender, en el Partido Revolucionario Moderno que pueda competir de tú a tú con el presidente Luis Abinader. Tampoco existe en el PLD, en el Partido de la Liberación Dominicana, ningún candidato que pueda competir verdaderamente de tú a tú con Danilo Medina en el caso de que pudiera ser habilitado. Tampoco existe en la Fuerza del Pueblo un candidato que pueda competir de tú a tú con el expresidente Leonel Fernández. Eso significa que existe una posibilidad que a nuestro entender podría ser alta de que estos 3 candidatos sean los que participen de cabeza con cabeza a pesar de las tasas de rechazo en esas elecciones, y que entonces este intento de elección anticipada de candidatos esté buscando adelantarse al proceso para impedir esa habilitación potencial y probable, con un cambio también potencial y probable de la Constitución de la República. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios en la Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador,
Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios en la fuerza de la verdad.